Oh sí, llevé una clase que se llama Taller de la Creatividad. Déjame te explico más o menos lo que aprendí ahí en la clase, es muy interesante de hecho. ¡Te escucho! Sí, existen 3 hemisferios, el izquierdo, el derecho y el equilibrado. ¿Y yo cómo sé cuál es mi hemisferio? Una de las características de los hemisferios izquierdos es de que, por ejemplo, prioriza la lógica, lo racional, la estrategia, lo que hace el cerebro más consciente usando el análisis. Son aquellas personas, por ejemplo, que no les gusta llegar tarde a una cita. Las características del hemisferio derecho consisten más en los sentidos, en el ver imágenes. Es el hemisferio en el que se basa más en lo inconsciente, en las sensaciones, en los sentimientos, tú cómo te sientes, en el ser creativo. Y el equilibrado, las características, pues vienen siendo la combinación de estos dos, que sería la lógica con la creatividad. Es decir, ser racional, ser consciente, pero a la vez sin perder eso que te da el impulso de ser creativo, de ser imaginativo, de crear cosas. ¡Interesante! ¿Qué más aprendiste? Pues fíjate que vimos un video de Jürgen Klarik donde nos presentaba él 3 tipos de cerebros. El primero es el córtex, que es más sobre lo funcional, lo lógico, lo analítico. Luego vimos el segundo, que era el límbico, que era más sobre las emociones, el miedo, la kinestesia, es decir, los 5 sentidos, las sensaciones. Y el tercero es el reptiliano. Ese es el cerebro que es sobre la reproducción, sobre la sobrevivencia, sobre la defensa, sobre la protección. Haz de cuenta que este cerebro, el reptiliano, no piensa ni siente, es más sobre actuar. ¿Quiere decir que yo soy más reptiliana? Pues sí, pero también fíjate que existen las inteligencias múltiples. Antes se solía pensar que la inteligencia era algo con lo que se nacía y ahora pues tenemos otro concepto totalmente distinto. Ahora es la capacidad para elaborar cosas más productivas o aportar algo a tu sociedad, que lo que te hace como un individuo que aporta a tu cultura. Y luego aparte, fíjate niña, existen varios tipos de inteligencia. La inteligencia lingüística, que trata más sobre el hecho de expresarte, darte a entender, el conocer, el elaborar palabras. También existe la inteligencia espacial. Esa es lo que te ayuda a ubicarte donde estás, a ver tu entorno, a no perderte en el espacio. Existe también la inteligencia musical, que en sí la inteligencia musical es la facilidad para aprender a tocar instrumentos, para memorizar una canción, para cantar, para todo lo que tenga que ver con lo musical. Existe también la inteligencia intrapersonal, que es lo que hace a esa inteligencia única. Bueno, pues lo que hace es ubicar a ti, identificar los sentimientos que tú estás sintiendo, el utilizarlos a tu favor. También existe lo que es la lógico-matemática. La lógico-matemática, bueno, en sí, su mismo nombre lo dice, es esa inteligencia la cual le ayuda a los números, a ser más lógico en cuanto a pensamiento, en cuanto a su manera de actuar. Existe también otra inteligencia que es la interpersonal. Esa inteligencia interpersonal te ayuda a conectar con las demás personas, el saber cómo una persona qué es lo que está sintiendo, qué es lo que está expresando, sus movimientos faciales. Existe también otra que es la inteligencia naturalista. Esa por su mismo nombre lo dice y yo creo que tú niña eres de ahí. Pero esa inteligencia te conecta con lo que es las plantas, el medio ambiente, los animales y pues en sí todo en general sobre el medio ambiente, ¿no? Existe lo que es también la corporal kinestésica. Eso quiere decir que utilizas mucho tus 5 sentidos. Es decir, necesitas tú tocar, ver, poder escuchar, oler los olores. Te voy a contar una anécdota que tuve cuando yo estudiaba canto. Fíjate que cuando iba a pasar frente al escenario a cantar frente al público, yo me ponía muy nervioso. Ahorita estoy un poco nervioso, pero ya como que ya me adapto más a ese tipo de ambientes.
Mis nervios, mis emociones eran tan extremas que a tal grado de que yo me empezaban a temblar las piernas, me ponía a sudar como loco. Pues toda la gente se me quedaba viendo así como que ¿qué le pasa a este hombre, verdad? Le va a dar un paro cardíaco o algo. Pero con el tiempo me di cuenta que era un reto para mí. Es decir, me desafiaba, me sacaba de mi zona de confort. Y poco a poco me di cuenta que en realidad mis miedos tenían que ir. Tenía que aprender a controlarlos, que era lo que te mencionaba ahorita. Tenía que aprender a relajarme, a enfocarme sobre qué era lo que yo quería hacer en ese momento. El pensar excesivamente en la música, en las partituras, en qué nota era tal, en que si ahí tenía que cantar un poco más bajo, un poco más alto, todo eso me sacaba mucho de descontrol. Y en este tema precisamente vemos todo eso, es decir, el tener autocontrol, el saber manejar tus emociones de una manera para ser funcional ante la sociedad y ante problemas, o no problemas, sino experiencias que se te van presentando en la vida. Pues sí, pero existe la teoría triárquica de la inteligencia por Robert Sternberg, que es una actividad mental dirigida con el propósito de adaptación, selección o conformación de entornos del mundo real relevantes en la vida de uno mismo. Es decir, es como un individuo trata con los cambios en el entorno a lo largo de su vida. Existen 3 tipos de inteligencia. La inteligencia componencial analítica, que trata sobre los metacomponentes, son componentes de rendimiento performance y los componentes de adquisición de conocimiento. El segundo es la inteligencia experiencial creativa, que es sobre la novedad y la automatización. Y el tercero es la teoría contextual práctica. Ahora sí me dejaste sin palabras. ¿Y qué más viste en el taller? También vimos el pensamiento convergente y divergente. ¿Como la película? No, mira, déjame te explico. El pensamiento convergente es el pensamiento más lógico, es decir, quiere llegar a una única solución. Él está más enfocado a la calidad de la idea que a la cantidad. Y a comparación del divergente, el divergente es más intuitivo, es más creativo. Él es más desenfocado. Bueno, pues algo así era la película. Creo. Pues le pondré más atención cuando la vea la próxima vez, niña. La verdad. Pero déjame te platico sobre la neurocreatividad y la inspiración. Recuerdo mucho en la clase que nos daba el ejemplo de Mozart y Salieri. ¿Quién era Mozart? Bueno, pues era este niño prodigio que desde los 4 años se paraba ante público a tocar el violín. Su papá lo traía de ciudad en ciudad por toda Europa. Se dio a conocer
en muy poco tiempo. Ganó tanta fama y sus obras hablan por sí mismas, que luego Salieri empezó a tener mucha envidia, y la creatividad que tenía Mozart obviamente no se comparaba con la que tenía Salieri, y había mucha rivalidad por eso entre Salieri con Mozart, no tanto de Mozart con Salieri, porque Mozart, a pesar de ser un niño prodigio, una persona capaz de escribir tales obras, pues Salieri era más competitivo, quería estar ahí como que a la par de él, pero nunca lo logró por lo mismo, porque le faltaba toda esta creatividad, toda esta inspiración que Mozart agarraba, que le venía. Niña, tienes que aprender a ser creativa. Yo veo que, por ejemplo, eres muy juguetona y todo, y yo recuerdo mucho una frase que leí en el texto de la clase de Atrévete a ser creativo, que decía: las ideas o las inspiraciones moldean a la persona, y muchas veces nosotros creemos que nosotros elaboramos nuestras ideas o podemos disponer de ellas gracias a nuestro pensamiento o a nuestro cerebro, pero más bien se tiene que tener un ambiente óptimo para poder ser creativo y así poder llevar a cabo muchas ideas y muchas cosas que nos van a lo mejor que van a impactar a la sociedad en un futuro. Sí, creo que pondré en práctica lo de atreverme a ser más creativo. Gracias por explicarme. Ahora juguemos. ¡Wow, wow! ¡Ay, niña! ¡Caboña!